casa de aspecto tranquilo, en un barrio como cualquier otro. Pero en su interior se esconde una historia inquietante. Asesinatos, fenómenos paranormales y leyendas. Hoy exploraremos la verdadera historia de Amityville y separaremos los hechos de la ficción. Amityville es una pequeña localidad en Long Island, un lugar tranquilo y seguro. Hasta la noche del 13 de noviembre de 1974, la casa del número 112 de Ocean Avenue dejaría de ser un hogar y se convertiría en el epicentro de un caso macabro. En el tranquilo suburbio de Amityville, Nueva York, en el 112 de Ocean Avenue, se alzaba una imponente casa colonial holandesa. Para el mundo exterior, representaba la culminación del sueño americano. Dentro vivía la familia DeFeo, el padre, Ronald Sr., un exitoso vendedor de coches, su esposa, Louise, y sus 5 hermosos hijos. Estaba el mayor, Ronald Jr., de 23 años, conocido como Butch. Luego venían sus hermanas, Dawn, de 18 años, y Allison, de 13. Y los más pequeños, 2 niños, Mark, de 12, y John Matthew, de 9. En las fotografías parecían la familia perfecta, sonrisas congeladas en el tiempo, un retrato de la prosperidad de clase media en la América de los 70. Eran una presencia conocida y visible en la comunidad. Los vecinos los veían ir y venir, los niños jugando en el césped, Luis cuidando de la casa y Ronald Sr. llegando a casa en un Cadillac nuevo de su concesionario. Eran en apariencia una familia como cualquier otra en el vecindario, pero las apariencias, como a menudo sucede, eran una fachada cuidadosamente construida. Detrás de las puertas cerradas del 112 de Ocean Avenue, la realidad era muy diferente. Las tensiones familiares no eran solo un secreto a voces, eran una tormenta violenta y constante. Ronald Sr. era un hombre de temperamento explosivo, un patriarca dominante cuyo gobierno se basaba en el miedo. Su abuso verbal y físico era legendario dentro de la casa, dirigido tanto a su esposa como a sus hijos. El principal blanco de su ira era su hijo mayor, Butch. La relación entre padre e hijo era una batalla de voluntades tóxica y volátil. Butch, un joven con sobrepeso y problemas de autoestima, respondía a la tiranía de su padre con su propia rebelión, sumergiéndose en el consumo de drogas y cometiendo pequeños delitos. Los psicólogos criminales señalarían más tarde esta dinámica como un caldo de cultivo clásico para la violencia extrema, un ciclo de abuso que genera un resentimiento profundo y peligroso. Nadie en el exterior podía imaginar la profundidad de la oscuridad que se estaba gestando. Nadie podía prever que el resentimiento acumulado durante años estaba a punto de estallar en un acto de violencia tan absoluto que desafiaría toda comprensión y dejaría una cicatriz imborrable en la conciencia de la nación. La tragedia no llegó de repente. Se había estado construyendo, ladrillo a ladrillo, en el silencio de esas paredes. En las gélidas horas previas al amanecer del 13 de noviembre de 1974, algo en Ronald Butch DeFeo Jr. finalmente se rompió. Alrededor de las 3:15 de la madrugada, mientras su familia dormía, ajena al horror que se cernía sobre ellos, Butch tomó un rifle Marlin de alta potencia del calibre .35. La casa, normalmente llena de gritos y discusiones, estaba sumida en un silencio sepulcral, un silencio que Butch estaba a punto de destrozar de la manera más definitiva. Con una frialdad metódica que hiela la sangre, se movió de habitación en habitación. Primero sus padres. Entró en su dormitorio y disparó 2 veces contra Ronald Sr. y 2 veces contra Louise. Luego, se dirigió a las habitaciones de sus hermanos menores. Mark y John Matthew, que compartían cuarto, murieron cada uno de un solo disparo. Después fue a por sus hermanas. Allison, de 13 años, y Dawn, de 18, también fueron asesinadas en sus camas mientras dormían. 6 miembros de su familia, aniquilados en cuestión de minutos. Cuando la policía llegó, se encontró con una escena de una quietud macabra. Todas las víctimas habían sido encontradas boca abajo en sus camas. No había signos de lucha, ni de que nadie, aparte de los padres, se hubiera despertado. Este detalle se convertiría en uno de los misterios más desconcertantes del caso. ¿Cómo era posible que los disparos de un rifle de alta potencia no hubieran despertado a nadie en la casa? El misterio se extendía más allá de las paredes de la casa.
Ningún vecino informó haber escuchado disparos claros, solo el ladrido insistente del perro de la familia, Shaggy. La policía determinaría más tarde que no se había utilizado un silenciador. ¿Cómo pudo una masacre tan ruidosa ocurrir en un silencio tan absoluto? Las preguntas comenzaban a apilarse, y el misterio de Amityville no había hecho más que empezar. Tras la matanza, Butch se duchó, se vistió y se fue a trabajar como si nada. Horas más tarde, esa misma tarde, irrumpió en un bar local, el Henry's Bar, gritando desesperadamente: «¡Tienen que ayudarme! Creo que a mi madre y a mi padre les han disparado». La policía fue llamada y Butch fue tratado inicialmente como una víctima traumatizada, llevándolo a la comisaría para su protección. Al principio, culpó de la masacre a un sicario de la mafia, un hombre llamado Luis Falini, con quien supuestamente tenía una disputa. Pero su historia estaba plagada de inconsistencias. A medida que el interrogatorio se intensificaba y las pruebas en su contra se acumulaban, como el descubrimiento de la caja vacía del rifle en su habitación, su coartada se desmoronó. Finalmente, tras horas de negación, su fachada se quebró. Miró a los detectives y confesó. Todo empezó muy rápido. Pero la confesión no fue el final de la historia, sino el comienzo de otra. A lo largo de los años, las declaraciones de Butch cambiarían constantemente. Afirmaría que escuchó voces demoníacas que le ordenaron matar. Implicaría a su hermana Dawn en los asesinatos. Sugeriría conspiraciones y motivos que cambiaban con cada nueva entrevista. El crimen era un hecho brutal e innegable, pero el porqué seguía siendo un abismo. Las preguntas sin respuesta se acumulaban, creando un vacío que pronto sería llenado por una historia aún más extraña y aterradora. Una historia que convertiría al 112 de Ocean Avenue en la casa encantada más famosa de América. Apenas un mes después de que la casa quedara en silencio, una nueva familia cruzó su umbral, atraída por una oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad. El 18 de diciembre de 1975, George y Kathy Lutz, junto con los 3 hijos de Kathy de un matrimonio anterior, Daniel, Christopher y la pequeña Missy, se convirtieron en los nuevos dueños de 112 Ocean Avenue. El precio de venta era de $80,000, una cifra sorprendentemente baja para una propiedad tan grande y hermosa, incluso para la época. Era una ganga que no podían dejar pasar, un sueño americano servido en bandeja de plata. No sabían que el bajo precio era el reflejo de la oscura historia que impregnaba cada tabla y cada clavo de la casa. Para ellos, era simplemente un hogar. Eran una familia joven y llena de esperanza. George, un ex-marín y propietario de una empresa de topografía, y Kathy, una devota ama de casa, veían en esta casa el lugar perfecto para criar a sus hijos y construir un futuro juntos. Buscaban un nuevo comienzo, un lienzo en blanco sobre el que pintar sus vidas. La casa, con sus amplias habitaciones, su cobertizo para botes y su piscina, prometía veranos de alegría e inviernos acogedores junto a la chimenea. Ignoraron las advertencias susurradas por los vecinos y la condición de la venta que les obligaba a aceptar la casa tal como estaba, con todos los muebles de la familia de Feo todavía dentro. Decidieron que el pasado era solo eso, pasado. Sin embargo, la oscuridad no tardó en manifestarse. El mismo día de la mudanza, invitaron a un sacerdote amigo de la familia, el padre Ralph Pecoraro, para que bendijera el hogar. Mientras rociaba agua bendita, el sacerdote entró en una de las habitaciones del segundo piso, la que había pertenecido a Mark y John DeFeo. De repente, según su testimonio, sintió una bofetada invisible y una voz masculina y profunda le ordenó, con una claridad aterradora: «Lárgate». Asustado y sintiéndose repentinamente enfermo, el sacerdote abandonó la casa, advirtiendo a los Lutz que no usaran esa habitación como dormitorio y que no durmieran allí. Más tarde, desarrollaría fiebre alta y le aparecerían ampollas en las manos, similares a estigmas. Fue la primera de muchas advertencias siniestras. Los fenómenos inexplicables comenzaron a invadir la vida cotidiana de la familia. Un frío glacial se apoderaba de la casa, un frío que ninguna hoguera podía calentar. La temperatura cambiaba bruscamente, creando bolsas de aire helado que se movían de una habitación a otra. Olores nauseabundos, a veces como un perfume dulzón y rancio, otras como excrementos o podredumbre, aparecían y desaparecían sin causa aparente, asaltando sus sentidos y convirtiendo su hogar en un lugar repulsivo. Enjambres de moscas, inexplicables en pleno invierno,
se congregaban en la sala de costura, cubriendo las ventanas y zumbando con una persistencia antinatural. La casa parecía tener un efecto particularmente malévolo en George. Su personalidad cambió drásticamente. Se volvió retraído, irritable y obsesivo. Pasaba horas junto al fuego, descuidando su higiene y su negocio. Y cada noche, sin falta, se despertaba de un salto exactamente a las 3:15 de la madrugada. No sabía por qué, pero sentía una compulsión helada que lo sacaba del sueño a esa hora precisa. Más tarde descubrirían con horror que esa era la hora exacta en que la policía estimó que Ronald DeFeo Jr. había llevado a cabo su masacre un año antes. Era como si la casa lo estuviera obligando a revivir el eco de la tragedia, noche tras noche. Los niños tampoco estaban a salvo. La hija menor, Missy, de 5 años, comenzó a hablar de un nuevo amigo imaginario llamado Jody. Al principio, Kathy y George no le dieron importancia, pero la descripción de Missy era inquietante. Jody no era un niño, sino una criatura con forma de cerdo y ojos rojos brillantes que le decía cosas que una niña de su edad no debería saber. Afirmaba que Jody podía cambiar de forma y que a veces era más grande que la casa. Una noche, George vio 2 ojos rojos brillantes mirándolo desde la ventana del cuarto de Missy. La presencia que acechaba a su hija era real. Los fenómenos físicos se intensificaron. Una sustancia verde y gelatinosa comenzó a supurar de las paredes y las cerraduras. Un crucifijo que Kathy había colgado en la sala de estar apareció misteriosamente invertido y desprendiendo un olor fétido. Se escuchaban ruidos extraños a todas horas. Portazos, muebles arrastrándose por el piso de arriba y un sonido inexplicable que la familia describió como una banda de música afinando sus instrumentos. La puerta principal era arrancada de sus bisagras repetidamente, a pesar de no haber signos de entrada forzada. La casa se estaba descomponiendo, o quizás se estaba revelando. La 28ª noche fue el clímax de su infierno. El 14 de enero de 1976, la actividad paranormal alcanzó un crescendo insoportable. Según su relato, fueron atormentados por ruidos ensordecedores y violentos golpes que sacudían la estructura de la casa. Vieron una figura encapuchada y demoníaca descender por la escalera. Kathy afirmó haber levitado sobre su cama y haber sido arrojada con fuerza. Aterrorizados, convencidos de que no sobrevivirían una noche más, tomaron una decisión desesperada. En medio de la noche, sin avisar a nadie, los Lutz huyeron de la casa. No se detuvieron a empacar. Dejaron atrás todas sus pertenencias: ropa, muebles, juguetes, incluso la comida en el refrigerador. Simplemente corrieron para salvar sus vidas, abandonando el sueño que se había convertido en una pesadilla de la que no podían despertar. Nunca más volvieron. Su historia, filtrada a los medios, desató una tormenta mediática. Lo que comenzó como un terror privado pronto se convirtió en un fenómeno público. Periodistas, investigadores paranormales, incluyendo a los famosos Ed y Lorraine Warren, y escépticos descendieron sobre la pequeña ciudad de Amityville. El libro de Jay Anson, El horror de Amityville, se convirtió en un bestseller mundial, seguido de una exitosa película que grabó para siempre la imagen de esa casa con sus ventanas como ojos malévolos en la conciencia colectiva. Pronto, todo el país, y luego el mundo, conocía el caso. La casa de Ocean Avenue ya no era solo una casa. Era un icono del terror, un nombre sinónimo de maldad. Pero la pregunta que surgió de entre los escombros de su historia sigue resonando hasta hoy. ¿Fueron los Lutz víctimas de una de las posesiones demoníacas más aterradoras de la historia? ¿O los arquitectos de uno de los engaños más elaborados jamás contados? El legado de Amityville, tal como lo conocemos, no comenzó con un grito en la noche, sino con el discreto sonido de una máquina de escribir. En 1977, el escritor Jay Anson, basándose en horas de grabaciones de audio con la familia Lutz, publicó The Amityville Horror, una historia real. El subtítulo fue la clave de su éxito. No se presentaba como ficción, sino como un testimonio verídico y aterrador. El libro aterrizó en una cultura estadounidense ya preparada para el terror doméstico por películas como El Exorcista. Se convirtió en un fenómeno editorial de la noche a la mañana, un éxito de ventas que superó todas las expectativas. La gente no solo leía una historia de fantasmas, creían estar leyendo el diario de una familia asediada por el mal. Las librerías no daban abasto,
y en los hogares de todo el país, las luces se dejaban encendidas por la noche. El libro vendió más de 10 millones de copias, cimentando la casa de Ocean Avenue en la conciencia colectiva como el epicentro del horror paranormal en Estados Unidos. El éxito literario inevitablemente atrajo a Hollywood. En 1979, la historia dio el salto a la gran pantalla. La película, protagonizada por James Brolin y Margot Kidder, fue un éxito de taquilla rotundo, aterrorizando a una nueva generación. Fue esta adaptación la que grabó a fuego las imágenes más icónicas en nuestra memoria. Las ventanas en forma de ojo que parecían observar con malicia, el enjambre de moscas en pleno invierno, la ominosa habitación roja en el sótano. La película tomó las afirmaciones del libro y las amplificó, creando un espectáculo de horror que mezclaba la tragedia familiar con el terror sobrenatural. A diferencia del libro, que dependía de la imaginación del lector, la película dio rostro y forma a los demonios de Amityville. Este éxito generó una franquicia que se extendería por décadas, con secuelas, precuelas y remakes, cada una alejándose más de la supuesta historia real y adentrándose en el territorio de la pura explotación cinematográfica. Pero la plantilla ya estaba creada. Para dar credibilidad a una historia tan increíble, se necesitaba la validación de expertos. Y en el mundo de lo paranormal de los años 70, no había nombres más grandes que Ed y Lorraine Warren. La pareja de investigadores Timares, psíquicos, fue llamada para investigar la casa después de que los Lutz huyeran. Su llegada añadió una capa de legitimidad profesional al caso. Organizaron una sesión de espiritismo televisada, un evento mediático que capturó la atención nacional. Lorraine, una autoproclamada clarividente, afirmó haber sido abrumada por una presencia demoníaca, describiendo la casa como una puerta al infierno. Ed, por su parte, relató haber sido empujado por una fuerza invisible. Durante su investigación, se tomó una de las fotografías más famosas y controvertidas del mundo paranormal, una imagen que parece mostrar el rostro de un niño fantasmal, asomando desde una puerta. Los Warren declararon que era el espíritu de uno de los niños de Feo asesinados. Para los creyentes, esta era la prueba definitiva. Para los escépticos, era solo una pieza más en un elaborado montaje. Con la bendición de los Warren, la historia de Amityville pasó de ser un relato familiar a un caso paranormal documentado. Ed y Lorraine Warren declararon inequívocamente que la casa estaba poseída por una entidad inhumana y maligna. Pero a medida que la fama y el dinero crecían, las grietas en la historia real comenzaron a aparecer. La primera gran duda surgió del lugar más inesperado: los tribunales. William Weber, el abogado de Ronald DeFeo Jr., que inicialmente había puesto en contacto a los Lutz con Jay Anson, demandó a la pareja por una parte de las ganancias. Durante el proceso judicial, la narrativa se desmoronó. Weber declaró bajo juramento que toda la historia de la posesión fue un engaño que él y George Lutz inventaron. Describió cómo durante varias noches, y con varias botellas de vino, crearon esta historia de terror, tomando los detalles básicos de los asesinatos de los DeFeo y añadiendo elementos sobrenaturales clásicos. Según Weber, el objetivo era simple: crear una historia lo suficientemente sensacional como para vender un libro, y con suerte, conseguir un acuerdo cinematográfico lucrativo. Era una acusación explosiva que golpeaba el corazón de la leyenda. La confesión de Weber abrió las compuertas del escepticismo. Los medios, que antes habían informado sobre la historia con fascinación, ahora la investigaban con sospecha. Otros investigadores que habían visitado la casa salieron a la luz para decir que no habían experimentado nada fuera de lo común. El propio George Lutz, aunque mantuvo hasta su muerte en 2006 que los eventos básicos ocurrieron, admitió que muchos de los detalles más espectaculares del libro fueron exageraciones o invenciones directas de Jay Anson para hacer la historia más comercial. La sustancia verde que supuestamente rezumaba de las paredes, la levitación de Cathy, la legión de moscas. Muchos de estos elementos icónicos fueron puestos en duda por los propios protagonistas. La narrativa se había vuelto turbia, un laberinto de verdades a medias, contradicciones y acusaciones. Al final, muchas de las preguntas sobre Amityville conducían a una sola motivación: el dinero. La familia Lutz llegó a la casa con problemas financieros y se fue para encontrarse en el centro de un imperio mediático multimillonario. El libro, la película, las entrevistas, cada pieza de la historia generaba enormes ingresos. Para los cínicos,
El supuesto tormento de 28 días fue una inversión brillante. Era posible que una familia, en colaboración con un abogado astuto, hubiera fabricado la historia de casa encantada más famosa del mundo simplemente para salir de deudas. La idea era tan escalofriante como cualquier fantasma, porque hablaba de un tipo diferente de mal, la codicia humana. Quizás, la prueba más contundente contra la historia de la posesión es la propia casa. Después de los Lutz, varias familias han vivido en el 112 de Ocean Avenue. La casa fue remodelada varias veces. Una de las primeras reformas fue cambiar las icónicas ventanas del ático en forma de cuarto de luna por unas rectangulares estándar, en un intento desesperado de los nuevos propietarios por disuadir a los miles de turistas y curiosos que acudían en masa. La familia Cromarty, que compró la casa en 1977 y vivió allí durante una década, demandó a los Lutz, afirmando que su historia era un fraude que había arruinado su paz. Desde que los Lutz se marcharon en enero de 1976, ni un solo propietario o residente posterior ha informado de fenómenos extraños. No ha habido más moscas, ni voces demoníacas, ni paredes sangrantes. La casa ha sido simplemente eso. Una casa. Un hogar donde las familias han crecido, han celebrado fiestas y han vivido vidas completamente normales. La ausencia total de actividad paranormal durante más de 4 décadas es un silencio ensordecedor que contradice la narrativa del terror. Y sin embargo, a pesar de la abrumadora evidencia que apunta a un engaño, la fama de la casa sigue viva. La leyenda se ha vuelto más poderosa que la realidad. Amityville se ha convertido en un pilar de la cultura pop de terror. Ha inspirado innumerables películas, series de televisión, documentales y libros. Se ha convertido en el arquetipo de la historia de la casa encantada basada en hechos reales. Un modelo que ha sido imitado hasta la saciedad. Es el caso de estudio perfecto donde el horror real y la ficción se entrelazan de forma inextricable. La historia funciona porque tiene un ancla en la realidad, los brutales asesinatos de la familia de Feo. Esa tragedia innegable presta una sombría credibilidad a los eventos sobrenaturales que supuestamente siguieron. Amityville explota nuestro miedo más profundo. Que el mal no solo existe en el mundo, sino que puede invadir nuestros hogares, nuestro espacio más sagrado. Su legado es innegable y sigue fascinando a millones. Ha dado forma a cómo entendemos y consumimos las historias de fantasmas. Cada vez que vemos un programa de investigación paranormal o una película de terror que afirma estar basada en una historia real, estamos viendo la larga sombra de Amityville. Al final, la historia de Amityville nos recuerda una verdad poderosa: que las leyendas más duraderas a menudo nacen de las tragedias más reales, y que el miedo, una vez plantado, puede crecer y mutar con cada nuevo narrador, hasta que la verdad original se pierde para siempre en la niebla del mito. Entonces, ¿qué fue Amityville? ¿Fue todo un fraude cínico y brillante? ¿Una estafa construida sobre los cimientos de un asesinato en masa para obtener fama y fortuna? ¿O acaso algo verdaderamente maligno habitó en esa casa durante 28 días infernales, un mal que desde entonces ha permanecido latente, esperando? La verdad, como los fantasmas, puede ser imposible de atrapar. ¿Qué crees tú? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más inmersiones profundas en las historias de terror más desconcertantes de la historia.